Bueno, seguimos con la estructura try-catch y ahora vamos a ver cómo elevar nuestras propias excepciones a través de la palabra clave through. Vamos a ver que la instrucción through en JavaScript se utiliza para lanzar nuestras propias excepciones, que luego serán capturadas por un bloque try-catch en el caso que existiera. Acá va a haber un pequeño ejemplo y lo vamos a pasar a explicar ejecutándolo al programa. Vamos a hacer el programa 312. Bueno, la idea es esta. Acá aparece la nueva palabra clave through. ¿Qué es lo que hace la palabra clave through? Lanza una nueva excepción. Para crear una excepción tenemos que crear un objeto de la clase error y pasar un string con el mensaje de error. La idea es que cuando se ejecute el through, eleve la excepción, pase a ejecutar inmediatamente las instrucciones que están en el catch, en el caso que existiese un catch. Si no disponemos un catch, no lo va a atrapar más que el navegador. Acá lo atraparíamos nosotros. Fíjense que con este ejemplo, que para ver cómo funciona la sintaxis, aparece un 1 porque no se eleva la excepción. Este if da falso porque 1 no es menor a 0. Pero si yo acá dispongo un valor que sea menor a 0, por ejemplo el menos 1, y volvemos a ejecutar, aparece una distancia no puede, acá ponemos acá, no puede ser negativa. ¿Sí? O sea, menos 1 es menos 0, es verdadero, se crea una excepción y acá cuando se crea este objeto inmediatamente va a ser capturado por el catch. Nunca aparece la distancia, fíjense, nunca aparece este alert, porque se eleva la excepción. Yo sé que este problema no tendría mucho sentido, porque uno diría, ¿por qué no mostramos mensajes de error en este if? Y en realidad sí se podría hacer eso para este problema en particular. Pero la idea es que elevar las excepciones se pueden hacer en otros métodos o funciones. ¿Se acuerdan? El método parse del objeto JSON hace un through internamente, eleva la excepción y uno después la captura desde la aplicación propia que uno hace. Y estas excepciones también normalmente van a estar en otras funciones y no acá en el bloque donde estamos con el try-catch capturándolo. Vamos a verlo justamente con ya un ejemplo más realista. Vamos a hacer este problema 1 que dice confeccionar un programa que permita cargar dos valores numéricos por teclado y muestre la división del primero con respecto al segundo. Si se ingresa un 0 en el segundo valor, lanzar una excepción. No se puede dividir por 0. La misma forma, elevar una excepción si alguno de los dos valores no es un número. Entonces, vamos a borrar en este mismo archivo. Vamos a cargar dos números. Vamos a usar, ¿se acuerdan? La función prom, pidiéndole que ingrese primer valor. Lo mismo, vamos a cargar ingrese el segundo valor. Y la idea es que yo ahora voy a disponer el bloque try-catch, voy a tratar de obtener el resultado de la división de estos dos valores. Vamos a llamar una función que todavía no existe, dividir, y le vamos a pasar los dos números. O datos que no sean correctos, podría estarle pasando. Si el dividir me devuelve el resultado correcto, vamos a mostrar resultado. Pero si hubiese errores, vamos a atrapar el error y vamos a mostrar el error.message. Bueno, esta función dividir la tenemos que implementar nosotros porque no existe. Donde van a llegar, por ejemplo, B1 y B2, le vamos a llamar los parámetros. Y es donde vamos a analizar si B1 es igual a 0. No se va a poder dividir por 0. Entonces ahí vamos a lanzar una excepción con through, crear un objeto de la clase error y pasarle un string que diga no puede dividir por 0. No puede dividir por 0. Y también vamos a analizar is not a number, el valor 1, o el valor 2, o is not a number, el valor 2, quiere decir que no se va a poder tampoco dividir si no son números. Lanzamos una excepción, creamos un objeto de clase error y le vamos a decir debe ingresar los dos números. Y en el caso que no entre ningún if, sí vamos a retornar la división de B1 con respecto a B2. Entonces, si probamos
Si cargamos valores correctos, si cargo 5 dividido 2, el resultado es 2.5. Cargo dos números, dividir, viene, se ejecutan los dos if da falso, me retorna 5 dividido 2, es 2.5, se guarda el resultado y se muestra. Nunca se ejecutó el bloque catch, es la mayoría de las veces. Pero si el usuario nos carga 5 dividido 0, fíjense que dice infinito, a ver por qué. ¿A dónde hemos lanzado la excepción? Acá no es B1, sino es B2. Vamos de nuevo y carguemos 5 dividido 0 y se lanza la excepción. No puede dividir por 0, porque el segundo valor cargado 0, cuando se lanza la excepción acá, ¿a qué línea pasa? Al bloque al catch, al bloque de instrucciones que está el catch. Atrapamos este error y en este caso le mostramos el mensaje. No puede dividir por 0. También se dispararía el error si yo cargo Juan dividido Pedro. No son números, por lo tanto debe ingresar los dos números. Porque llamo a dividir, este if da verdadero y nos genera una excepción y lo capturamos acá en el catch. Acuérdense que de dividir, si nos devuelve una excepción, eleva con el through una excepción, de esta línea pasa a ejecutar el bloque del catch, que en este caso muestra el mensaje de error. Nunca va a mostrar resultado, porque nunca nos va a devolver la división de dos cadenas de textos ingresadas. Bueno, con eso, con respecto al primer problemita, vamos al segundo. Dice, crear un objeto literal que represente un cliente de un banco. El cliente tiene un monto depositado. Implementar el método extraer, que reciba como parámetro el dinero extraer. Si supera su monto, lanzar una excepción. En caso contrario, restar al monto que tiene el cliente el dinero extraer. Vamos a hacer el programa 313. Bueno, lo que tenemos que hacer dice, vamos a crear un objeto que vamos a llamar cliente 1, un objeto literal de JavaScript. El monto que tiene depositado es 1000 pesos. Va a extraer un método, una determinada cantidad de dinero, y yo tengo que controlar si el dinero a extraer, si supera el monto, this.monto, elevar una excepción. Acá es donde vamos a elevar una excepción, creo un objeto de la clase error y le digo, no puede extraer más de lo depositado. No puede extraer más de lo depositado. O sea, si yo el dinero está ahí, pongo un 5000, es mayor a this.monto a 1000, es verdadero. Genero una excepción y no resto, o sea, al monto no le resto, menos igual el dinero. Ahí estaría restando el monto, lo que tiene, menos el dinero. O sea, si no supera, o sea, si llega a un 500, sí se le resta al monto actual. Y para poder controlarlo, podemos hacer otro método, un imprimir. Y el método imprimir, mediante un alert, vamos a mostrar un mensaje dinero disponible actual. Y mostramos el atributo this.monto. Bueno, ahora llamemos a los distintos métodos. Vamos a pedirle por teclado, vamos a hacer una constante que se llame dinero y lo vamos a cargar por teclado con la función prompt. ¿Cuánto dinero quiere extraer? Y ahí nomás al cliente 1 le vamos a llamar al método extraer el valor que hemos ingresado por teclado. Y ahí nomás vamos al cliente 1 a imprimir cuánto dinero le queda. Con el bloque try catch tenemos que capturar el error si lo hubo. Y ahí le vamos a mostrar con un alert el atributo mensaje. Y mostramos el cliente 1 cuánto dinero tiene, llamando al método imprimir. O sea, veamos acá. Vamos a
copiar el 313 y dice, ¿cuánto dinero quiere extraer? Si extraemos 400 pesos, teóricamente, de ti que podés traer dinero disponible actual 600, ¿sí? Yo le paso un 400, llega al parámetro dinero 400. 400 es mayor a 10 punto monto. No, 400 no es mayor a 1000. Por lo tanto, no entra el if, resta el monto, queda con 600, sale el método, no generó ninguna excepción, llama a imprimir, por lo tanto nos muestra que ahora tiene 600 pesos. ¿Qué pasa si yo lo ejecuto y quiero extraer 3.500 pesos, siendo que el cliente tiene 1.000? No puede extraer más de lo depositado. ¿Cómo apareció este mensaje? Fíjense, llamamos al extraer. En método extraer, el if se verifica verdadero. 3.500 es mayor a 1.000. Eleva una excepción de esta línea. ¿A dónde pasa? A este bloque, al bloque del catch. ¿Sí? Nunca ejecuta cliente 1.imprimir, porque cuando llamo al extraer, eleva la excepción y se ejecuta este bloque. Entonces, alert error.message no puede extraer más dinero depositado. ¿Dónde sale ese mensaje? Del objeto error que le pasamos al elevar la excepción. Y después nos tendría que mostrar cuánto dinero tiene el cliente y ticket ahí teniendo los 1.000 pesos. Dinero disponible, 1.000 pesos. O sea, no se le restaron los 3.500 que quiso extraer. Esas dos son las situaciones. Normalmente, si trata de extraer lo que puede, siempre se va a ejecutar esto. Pero si trata de extraer más dinero de lo que puede, se genera una excepción, no le resta el monto que trata de extraer, que no puede extraer más de lo que ya tiene, y podemos capturar ese error para informarle, en este caso, al usuario que trata de extraer más de lo que se puede. Fíjense, tiene sentido, este through se eleva y lo capturamos acá cuando estamos trabajando con el objeto cliente 1. Cuando llamamos al método extraer, que puede generar excepciones, la capturamos eventualmente para actuar cuando genera un error. El extraer está generando un error, no se puede extraer este dinero y le informamos al usuario que no lo puede extraer. Bueno, esa es la sintaxis de cómo elevar excepciones. Ya vimos cómo capturar excepciones con el try catch y cómo elevar nuestras propias excepciones ahora con el comando through. Cualquier duda en los comentarios, gracias.